continuamos con el ejercicio que vimos en el video anterior. Nos estamos tardando un poco con este ejercicio porque estoy viendo temas que son de primaria, secundaria o preparatoria y que ustedes ya deberían de dominar, pero posiblemente no dominen. Entonces, vamos a multiplicar 2 sobre n por los dos términos que tenemos aquí adentro, que es este y es este. Hay que identificar cuántos términos tenemos para saber cuántas veces el 2 sobre n va a multiplicar. Va a multiplicar 2 veces porque hay dos términos adentro. Para que multiplique al 4n, el 4n necesita ser una fracción, porque él es una fracción. Entonces el 4n tiene un 1 en la parte de abajo como todos los enteros. Las fracciones se multiplican arriba por arriba y abajo por abajo. Entonces 2 por 4n me va a dar 8n. Y n por 1, que es el que está abajo por el que está abajo, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. N por 1 les va a dar n. Y listo, ya hicimos esta multiplicación, lo cual nos va a permitir quitar este corchete, ¿de acuerdo? Y luego vamos a multiplicar él por este término. Cuando multiplique este término, podemos multiplicar a él o podemos multiplicar a él. Entonces es más fácil multiplicarlo a él. 2, aquí 2 sobre n al cuadrado, para elevarlo al cuadrado se eleva arriba y se eleva abajo. Entonces aquí quedaría como que 2 al cuadrado y abajo quedaría como que n al cuadrado. Estoy metiendo este 2 adentro. Y el 2 que se encuentra adentro ya no estaría, que sería este. ¿De acuerdo? Este 2 ya no estaría aquí. Y luego 2 por 2 al cuadrado, ahora sí voy a elevar al cuadrado porque ya estoy simplificando. Cuando yo ya logré tener esto, que lo voy a cambiar a la fórmula, cuando ya logré desaparecer el infinito, entonces ya puedo calcular todas las operaciones posibles, que en este caso sería 2 al cuadrado es 4 y por 2 es 8. Más de esta fracción por menos de esta fracción nos va a dar menos. Por lo tanto, nos va a quedar el término negativo. Y el 8 arriba, del 2 al cuadrado que nos dio 4, por el 2 que está acá, lo cual daría 8. Entre n cuadrada por n nos va a dar n cúbica. Y en este lugar nos va a quedar la fórmula que dijimos que es parecida a la de Gauss, a la de sumatoria de K, que era n por n más 1, pero quedamos que le íbamos a agregar el 2n más 1, ¿de acuerdo? Porque esta es la de los cuadrados, no es la de 1 más 2 más 3 hasta n, sino 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado. Si no recuerdan la fórmula, hay que anotarla en la libreta, la fórmula que estamos utilizando, que es esta, ¿sale? Estas dos fórmulas, hay que anotarlas, ponerle pausa al video y hay que anotarlas. Entonces, n por n más 1 entre n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y lo que sigue es simplificar esto, ¿sale? N entre n nos va a dar 1 y por 8, pues nos va a quedar 8, ¿de acuerdo? Entonces, el primer elemento nos va a quedar 8. En este caso, este n se puede ir con un n de aquí. Y como tenemos 3 abajo, van a quedar 2 abajo, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar entonces el 8 de arriba. Y abajo nos va a quedar n cuadrada por 6. Serían 6n cuadrada. Entonces nos quedaría 8 menos 8 sobre 6n cuadrada. Y para multiplicar estos dos paréntesis es ver cuántos términos tiene cada uno. El primer paréntesis tiene 2 y el segundo paréntesis tiene 2. Entonces el primer término tiene que multiplicar al primero de acá y al segundo de acá. Y el segundo término, que es el 1, tiene que multiplicar al primero y al segundo de acá, ¿de acuerdo? De tal manera que sería n por 2n nos va a dar 2n cuadrada. Eso nos quedaría como el primer resultado de la multiplicación. Luego sería n por 1, como los dos son positivos, va a dar positivo. Y n por 1 nos va a dar n. Luego, positivo por positivo va a dar positivo y 1 por 2n nos va a quedar 2n positivo. Y la última multiplicación sería la de 1 por este 1. Entonces nos va a quedar ahí 1 y como los dos son positivos va a dar positivo.
Ahora aquí, en una n más 2n, esto nos va a dar aquí 3n en el siguiente paso, ¿de acuerdo? Y 8 sextos lo podríamos simplificar a 4 tercios o dejarlo así. Ya vamos a calcular el límite, porque acuérdense que hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de lo que nos quede, que sería del 8 menos 8 que multiplica a cada uno de estos elementos que tenemos aquí. De una vez vamos haciéndonos la multiplicación por 8, ¿ok? Sería 8 por 2n cuadrada, nos va a dar 16n cuadrada. Luego quedamos que íbamos a sumar una n más 2n son 3n y por el 8 van a dar 24n. Es decir, lo que tenemos aquí reunido es un 3n. Y lo vamos a multiplicar por 8 y nos va a dar 24n. 8 por 3, 24 y agregamos la n. Luego 1 por 8 nos va a quedar un 8 positivo en este lugar. Y abajo nos va a quedar el 6n al cuadrado dividiendo. Y ya, de eso es a lo que le vamos a calcular el límite usando regla de L'Hopital o dividiendo entre la n de mayor exponente. Pero antes hay que detectar que en este límite nosotros tenemos dos términos. Tenemos el 8 y tenemos esta fracción. Por lo tanto, esto se nos va a convertir en dos límites en el siguiente paso. Nos va a quedar entonces el límite de 8 menos el límite de todo esto que está aquí, que nos quedaría de esta manera. Simplemente se dividiría en dos límites. Como este límite no tiene n, ya podemos sustituir la n por infinito, pero como no hay n que sustituir, el resultado en ese límite sería un 8, ¿verdad? En ese lugar. Entonces tendríamos aquí de resultado un 8. En el siguiente límite vamos a usar regla de L'Hopital hasta que la n de arriba desaparezca. Entonces, regla de L'Hopital es derivar arriba y derivar abajo. La derivada de 16n cuadrada sería 2 por 16, nos da 32, y al exponente le quitamos 1, así es como se deriva 16n cuadrada, y nos quedaría n a potencia 1 al quitarle 1 al exponente. La derivada de 24n es como la de 24x, la derivada de 24n es 24. Si no sabemos derivar, hay que estudiar derivadas porque se ocupa para cálculo integral. Hay que ver videos de YouTube y aprender a derivar. La derivada de 8 es 0 y la derivada de 6n cuadrada sería 2 por 6, 12, y al exponente le quitamos 1 y quedaría 12n en la parte de abajo. Obviamente la palabra de límite se tiene que seguir poniendo porque nosotros todavía no calculamos el límite. Entonces, esta parte del límite se tiene que seguir escribiendo. Hasta que calculemos el límite, se tiene que seguir escribiendo. Como todavía tenemos n en la parte de arriba, tenemos que seguir derivando, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir derivando y tenemos que seguir escribiendo la palabra de límite. Y este 8 simplemente va a pasar porque al 8 ya se le calculó el límite. Entonces, el 8 simplemente va a pasar en el siguiente paso. Y límite también lo vamos a escribir porque todavía no se calcula el límite, ¿de acuerdo? Entonces escribimos límite aquí. Y hay que derivar arriba y abajo. La derivada de 32n va a ser 32. La derivada de 24 va a ser 0, porque la derivada de un número solo es 0. La derivada de 12n es 12. Y como esto ya no tiene n arriba, ya podemos quitar el límite en el siguiente paso. Y entonces nos va a quedar en el siguiente paso el 8 y restándole 32 doceavos. Que mitad de 32 es 16 y mitad de 12 es 6 y ya lo tenemos un poco más simplificado, ¿ok? Y todavía esto tiene mitad, ¿no? La mitad de 16 es 8 y la mitad de 6 es 3, entonces son 8 tercios. Entonces a 8 enteros le estoy quitando 8 tercios. ¿Lo hago en la calculadora o lo hago a pie? Si lo hago a pie, en 8 enteros
tenemos 8 por 3, tenemos 24 tercios, menos 8 tercios nos va a dar 16 tercios, el resultado final de esta integral, ¿de acuerdo? El resultado de la integral sería 16 tercios. Algo que debemos de tener claro es que una integral nació de querer calcular un área, pero hoy en día no representa un área. ¿Por qué razón? Bueno, ¿qué pasa si el área está abajo del eje X? Las alturas son negativas y entonces cuando yo multiplique en estos rectángulos la base por la altura, que sería el valor de Y en este lugar, ese valor de Y va a ser negativo, de acuerdo con esto, ¿no? Y entonces vamos a tener base por altura y al ser la altura negativa, esta área va a resultar negativa y esta área va a resultar positiva. Por ejemplo, vamos a suponer que esta área da 20 unidades cuadradas y vamos a suponer que esta área da 10 unidades cuadradas. Entonces, esta área como va a dar negativa, te va a dar menos 10 unidades cuadradas. ¿Por qué menos 10? Porque las alturas son negativas. Y entonces la integral, cuando te entrega la respuesta, te hace la suma de 20 con el menos 10. Y 20 menos 10 te entrega entonces un área te entrega un resultado de 10, lo cual no es el área de estos dos terrenos, porque no son 10 unidades cuadradas lo que medirían los dos terrenos juntos. Tendríamos que multiplicar el área que maneja alturas negativas por menos para hacerla positiva, y luego ya sumarla con esta y darnos cuenta que son 30 unidades cuadradas. Si lo que quisiéramos calcular es un área, primero tendríamos que hacer las gráficas de las funciones y ver si el área es positiva o es negativa. Y si tengo dos áreas como estas, yo no puedo calcular Riemann desde, por ejemplo, menos 3 hasta 4, porque me estaría entregando un resultado incorrecto de 10. ¿De acuerdo? Tendría yo que hacer primero Riemann desde menos 3 hasta 0 y el resultado, al ser un resultado negativo, multiplicarlo por menos y luego aventarme Riemann de 0 hasta 4 de la misma función y luego ya hacer las sumas. Pero el proceso de multiplicar por menos el resultado lo tengo que hacer a pie. A mí no me interesa que cuando calculen Riemann me calculen áreas, lo que quiero es que me calculen la integral, es decir, es este resultado el que yo les voy a estar pidiendo. Por eso no necesitan hacer la gráfica para hacer cálculos de Riemann para calcular integrales, ¿de acuerdo? Veamos el siguiente ejercicio. La función es x menos 5, queremos calcular la integral de 0 a 3. Esto también puede quedar escrito de otra manera con el símbolo de la integral. El símbolo de la integral es este y adentro podríamos poner la función a la que le queremos calcular la integral, que es x menos 5, ¿ok? Y agregarle algo que se conoce como dx, porque este dx viene siendo el delta x que aparece en nuestra fórmula de Riemann en el límite, ¿de acuerdo? Y esto viene siendo la f de x que aparece en Riemann. Esto representa la f de x. Y los límites, pues empezaría en 0 y terminaríamos en 3. Es decir, un maestro les puede pedir que ustedes calculen Riemann poniéndoles la función, pero también se los puede pedir poniéndoles la integral. Esto es una integral, este es el símbolo de integral, esto es lo que se va a integrar, este es el límite inferior y este es el límite superior, y el maestro les puede pedir calcular Riemann así, o se los puede pedir dándole los datos así, o incluso en lugar de decir 0,3 te puede decir desde que x vale 0 hasta que x vale 3, y significa lo mismo que ponerte 0,3 entre corchetes. Para calcular el ancho de cada rectángulo sería obviamente 3 menos 0 entre n y sería 3 sobre n el ancho de todos los rectángulos. Yo ya lo coloqué aquí. Todos los rectángulos tienen el mismo ancho. Yo aquí por cuestiones del software un poco difícil para dibujar, sí puse los anchos como que distintos y los rectángulos se ven todos como que diferentes, pero en realidad todos deben de tener el mismo ancho. Y obviamente aquí empezamos en 0 y el primer valor de x sería la distancia de aquí al 0, que es 3 sobre n. La distancia de aquí al 0 es 2 veces 3 sobre n, que es este 3 sobre n y este 3 sobre n. Y aquí 3 veces, porque estamos en el tercer rectángulo, 3 veces 3 sobre n,